Guatemala, un país lleno de riqueza cultural, dominada por volcanes, bosques, tradiciones y antiguos hitos mayas. El centro de toda América, dividida en distintas regiones, con más de 22 departamentos y 333 municipios, habitada por gente maya. Garífuna, ladina y xinca. A todo esto le llamamos etnia de Guatemala. La cultura maya se desarrolló principalmente en México, pero también en Guatemala, Belice, Honduras y El Salvador. Se destacó por su escritura, ya que este sistema era el más desarrollado del continente. Los mayas desarrollaron una compleja serie de calendarios entrelazados, emplearon la matemática y fue uno de los primeros pueblos en utilizar el cero explícito. También practicaban el sacrificio humano como parte de su religión. El idioma maya en Guatemala se conforma de una familia de alrededor de 22 idiomas, con estructura propia. Todos los idiomas tienen una historia común, ya que descienden del idioma maya madre, llamado protomaya, el cual se inició hace 4000 años antes de Cristo. El protomaya se dividió en 6 subfamilias, de las cuales derivan los idiomas mayas actuales. Cada uno de estos idiomas, aun cuando tienen un tronco común, ha desarrollado sus propias reglas gramaticales, fonológicas y de vocabulario y derivación y generación de palabras nuevas. La economía maya se sostenía por medio de actividades de producción primaria y por el comercio de productos obtenidos de la agricultura, la pesca y la caza, y recursos minerales. Los mayas en sus inicios empezaron siendo únicamente recolectores de lo que producía la naturaleza, especialmente frutas. Posteriormente empezaron a dedicarse a la caza, luego a la pesca y terminaron siendo agricultores de varios productos. Su cultivo principal fue el maíz. No obstante, cuando ya su actividad de producción estaba bien consolidada, para sostenerse, se empezó a desarrollar la actividad comercial. Los artículos que se comerciaban eran los productos que obtenían de su producción agrícola, de lo que podían cazar y pescar, también de lo que obtenían de la explotación de los recursos minerales. En su economía, ellos crecieron hasta convertirse en una de las principales ciudades. Los mayas participaban en comercio a larga distancia en la región maya y mesoamericana y más allá. Las ofrendas y ceremonias de los mayas que practican hoy en día tienen sus raíces en relación recíproca entre los mayas y su tierra. En las tierras altas de Guatemala, los mayas quiché llevan a cabo la ceremonia del Año Nuevo al principio del calendario sagrado de 260 días. En otras regiones, las comunidades mayas mantienen las costumbres de sus antepasados a través de los festivales y ceremonias, conectados con el ciclo del crecimiento del maíz. Los rituales son peticiones para la lluvia o agradecimiento por una cosecha abundante y reflejan conexiones profundas con las tierras mayas y su sistema de calendario. Las costumbres y tradiciones de la cultura maya son el juego de pelota, adoración de cenotes, la ceremonia de Papujul, la ceremonia de Sakham, la ceremonia de Hetmek, la danza de Nanpach, la ceremonia maya o Xuculén y el último que es el Wakshakib Bats o el 8 de mono. Para finalizar la cultura maya, entrevistamos a una persona muy conocedora de esta. Muy buenas tardes, hoy me encuentro en la casa del señor Pedro, quien gustosamente abrió las puertas de su hogar para que yo le hiciera una entrevista sobre la cultura maya. Primera pregunta, ¿cómo era la manera de ver el mundo para los mayas? Podemos dividir este conjunto como
cosmología maya, es decir, la manera en que ellos percibían el mundo, como la agricultura, sus religiones rituales y sus conocimientos sobre las matemáticas y otras disciplinas de gran importancia que nos dan a comprender de mejor manera la cultura maya. Gracias. Segunda pregunta. ¿Qué tradiciones mayas se siguen practicando en México? Podemos encontrar muchas tradiciones que se practican hoy en día. Entre las más comunes encontramos las ofrendas, ceremonias y las religiones de cultura de acuerdo al calendario sagrado lunar. Gracias. Tercera pregunta. ¿Cuál era el tipo de gobierno de la cultura maya? La sociedad maya estaba constituida por un gobernante que se llamaba en aquel entonces Ajau. Luego venían los sacerdotes mayas, seguidos por los artesanos y campesinos, y por último estaban los esclavos del rey. Cuarta pregunta. ¿Cuál era la ubicación geográfica de la cultura maya? Actualmente la cultura maya se estaba perdiendo, ya que muchas personas no son orgullosas sobre su origen y cultura. Durante el Imperio Maya, este llevó a ocupar ciertas regiones de Guatemala, México, Belice, como también el país de Honduras y El Salvador. Gracias. Quinta y última pregunta. ¿Cuál era la base de la alimentación maya? Bueno, yo creo que todos nosotros sabemos de que el sagrado maíz era de mucha importancia para los mayas. Era el alimento básico para todas las personas. En el sagrado libro Popol nos relata que fuimos hechos a base de maíz. Otros alimentos pueden ser el frijol, la calabaza, el chile. Son los alimentos de mayor importancia. Sin duda, pues, habían otros que ellos también cultivaban en aquel entonces. Y así es como terminamos esta entrevista. Muchas gracias al señor Edgar, que nos ha regalado su tiempo y esta entrevista. A usted las gracias por haberme tomado en cuenta, y las puertas de mi casa siempre están abiertas para ustedes. Es necesario que hoy en día los jóvenes pues sepan sobre la cultura maya, tomando en cuenta que nosotros somos aquí y procedemos de la cultura maya. Que la JAU nos siga bendiciendo y éxito en sus estudios. La cultura garífuna. El pueblo garífuna es una cultura ancestral que tiene su origen en la unión de tres culturas, la africana, arawak y caribes. Se estima que son más de 600.000 los residentes en Honduras, Belice, Guatemala, Nicaragua, San Vicente y las Granadinas y Estados Unidos. Ahora bien, el término garífuna se refiere al individuo y a su idioma, mientras que garinagu es el término usado para la colectividad de personas, siendo una etnia establecida después de la llegada de Colón al Nuevo Mundo. Había pequeñas tribus indígenas en distintas islas del Caribe como San Vicente. Esta etnia se mezcló con los esclavos africanos, fugados de los barcos negreros de los ingleses, y fueron trasladados a las costas de Honduras. Siendo así, este nuevo grupo étnico tiene su propia lengua, sistema de creencias, alimentos y prácticas ancestrales de la agricultura, danzas y cantos que se unen a su espiritualidad. Sus tradiciones, una de ellas se conoce como Indio Bárbaro. Esta generalmente se celebra para la época navideña, pero se ha ido haciendo más en las ferias patronales de los pueblos garífunas. Para esta tradición, un hombre debe disfrazarse con una máscara. También se tiene que llenar el cuerpo con achiote o con aceite quemado. Esta es una de las costumbres más acentuadas dentro de la etnia. Otra tradición famosa es el baile de los mascaros.
tiene su origen desde la isla de Yarumey, conocida hoy como San Vicente. En este baile los hombres se ponen una máscara y se disfrazan como mujeres. Tiene un significado espiritual importante, ya que se baila para despedir a los muertos durante el velorio. Su idioma: hablan una lengua de la familia arahuaca, ya que de hecho, a la llegada de los europeos, existían numerosas comunidades caribeñas, donde se hablaban variedades de caribe y arahuaco dentro de la misma comunidad. Su lengua, el Ignieri, presenta influencias en el léxico del francés, el inglés y en algunas regiones del español. Las pocas influencias aisladas del lenguaje africana en el Ignieri corresponden sobre todo al Yoruba del sur de Nigeria. Su gastronomía: la comida garífuna está basada en el coco, la yuca, el plátano y mariscos. Sus ricos platillos reflejan los sabores caribeños que aprendieron de sus ancestros. Entre sus comidas más representativas están el puré de plátano, el casabe, el pan de coco, el pan de banano, el pan de piña y camote, el duguito, el gallo pinto, el pastel fúnebre, el tapado y el caldo machuca. También poseen bebidas típicas de su cultura. La más popular es el gifiti, que en idioma garífuna significa amargo y es una bebida hecha de varias hierbas y ron. Su vestimenta es de origen africano, elaborado en una tela con mucho color conocida como mandaguina. Estos trajes están directamente relacionados con prácticas religiosas específicas vinculadas a rituales espirituales y supersticiones. Es característico el uso de accesorios como collares y pulseras hechas con conchas marinas, así como las semillas llamadas lágrimas de San Pedro. El traje para las mujeres de esta comunidad consta de 3 piezas: la blusa o camisón, la falda y el pañuelo. Las blusas o camisones cuentan con mangas delgadas, cuello de forma cuadrada, bordes con encaje y botones en la parte delantera. La falda puede ser recta en forma de tubo o partiendo de varios paletones o franjas. El pañuelo tiene un significado religioso particular. Es de vital importancia su uso en las ceremonias religiosas, dado que representa un acto de respeto hacia los antepasados. El pañuelo también representa un elemento de protección porque ellos consideran que las enfermedades entran por la cabeza. Ahora bien, el traje masculino se caracteriza por los pantalones bombachos, también con colores vibrantes. Su tela es suelta y fresca. Para la parte superior del cuerpo usan franelas o camisas de tela sueltas con muchos colores, algunos en degradé. Y claro, no puede faltar el uso del pañuelo para tapar la cabeza, al igual que lo usan las mujeres. También es usado a modo de faja para proteger la columna vertebral y como elemento simbólico en algunas danzas. La cultura ladina. El nombre ladinos proviene del latín latinum, que quería decir moro que habla latín. En Guatemala, popularmente se llama ladina a cualquier persona que no se autoidentifique como indígena, aunque lo sea, y esto incluye a negros, asiáticos y a cualquier tipo de mestizos, criollos y extranjeros. La cultura ladina de Guatemala es uno de los grupos étnicos del país. Surgió como resultado de la colonización posterior al descubrimiento de América. También se incluye dentro del grupo de ladinos a las personas que no tienen sangre aborigen y a los mestizos. El idioma de la cultura ladina. El idioma oficial de la cultura ladina es el español, pero siempre se puede escuchar diversos idiomas entre ellos. La economía. Las actividades de producción son distintas dependiendo del lugar donde viven. Entre estas actividades están la agricultura, la ganadería, el comercio y el transporte. En Taxisco, Santa Rosa, los ladinos artesanos elaboran sillas de montar, cinchos de cuero y las correas en Escuintla. El altiplano es una región donde habita una minoría de ladinos, dedicados al comercio y al transporte. En la costa sur, muchos ladinos son finqueros y en algunos lugares manejan técnicas indígenas de cultivo, recolección y pesca. En la zona norte de Petén se dedican a la ganadería, producción chiclera, actividades forestales.
Costumbres, religión y creencias de la cultura ladina. En Guatemala, aproximadamente el 60% de la población ladina es católica. Esto se debe a la inclusión del catolicismo a través de las misiones durante el periodo colonial. Las religiones predominantes son la católica y la evangélica. En las fiestas patronales se disfruta de bailes, danzas y ceremonias. Es donde podemos observar la sobrevivencia de las danzas antiguas como las danzas de los moros y cristianos. Se realizan además bailes sociales y fiestas donde participan las reinas y sus damas de honor, elegidas por la comunidad para representar la belleza del pueblo. En las celebraciones como las fiestas patronales, la Navidad y la Semana Santa, el pueblo ladino expresa su pasión y fervor a través de ritos y veneración a sus símbolos. Demuestran valores como la unión, amor, solidaridad y fe. Dentro de las comunidades ladinas son muy importantes las festividades de Semana Santa, también las ferias patronales donde realizan actividades ganaderas, jaripeo, corridas de toro, peleas de gallos y juegos al azar. La gastronomía. La cocina ladina es simple y no tan picante como la de sus países vecinos. La gastronomía ladina recopila todos los elementos de las principales culturas que han influenciado en Guatemala, la aborigen, la española y la africana. Los ingredientes principales de la cocina ladina y de la de Guatemala en general son el maíz y los frijoles, los cuales son herencias de los antiguos mayas. Asimismo, el guacamole, los chiles y los tamales, elementos esenciales de la gastronomía de Guatemala, provienen de los aborígenes. De igual forma, el arroz y los plátanos maduros y verdes son alimentos básicos. Entre los platos típicos destacan los tamales de elote o de frijoles, la sopa de pavo, los chiles rellenos, el fricasé, que esto es el plato maya que consiste en un pollo con calabaza y salsa de sésamo con almendras. También los rellenitos de plátano, el pepián y el arroz con pollo. Las bebidas más resaltantes son la horchata y cócteles a base de ron y limón. Los postres más conocidos son el pompán, dulce de papaya o lechosa, y el flan. Los ladinos prefieren comer los platos típicos de su país y prefieren la comida hecha en casa. La vestimenta. La cultura ladina refleja la influencia de las culturas extranjeras, sobre todo de los occidentales. Esto se puede observar en la forma de vestir de los ladinos, quienes usan prendas comunes en los Estados Unidos y en las sociedades occidentales de Europa. Las relaciones étnicas y la educación. Los ladinos suelen ser personas alegres, vivarachas y bulliciosas, características comunes en la mayoría de las culturas de América. Sin embargo, no todas las características de las actitudes ladinas son positivas. Esta cultura tiende a ser machista y a menudo se rige por estereotipos. La educación en Guatemala de la cultura ladina es impartida en español, lo que representa una ventaja para los ladinos, puesto que esta es su lengua materna. Muy buen día, hoy nos encontramos con el joven Brandon Daniel Aguilar. Joven Daniel, ¿nos puede explicar un poco de dónde es descendiente? Así es, muy buen día, muchas gracias por la entrevista que se me concede. Pues les comento, ¿verdad?, que mi apellido es descendiente del hermano país El Salvador. Muy bien, usted se identifica con la cultura ladina, nos comentaba. Bueno, como identificado a la cultura ladina, ¿puede explicarnos un poco sobre las costumbres y tradiciones que usted practica? Sí, claro, con mucho gusto. Pues fíjense que parte de las tradiciones o costumbres que practico durante todo el año, pues empezando con lo que es el Año Nuevo, una cena o almuerzo familiar. Seguidamente pues celebramos lo que es la Semana Santa, ya que también pues soy líder de una agrupación de la Iglesia Católica. Y pues celebramos todas estas actividades de religiosidad popular en donde conmemoramos la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y asimismo pues también para el 1 de noviembre, que es el Día de los Santos, se realiza un pequeño altar en familia en honor a nuestros hermanos y amigos difuntos pues que ya gozan de la presencia del Señor. Y asimismo para Navidad pues celebramos todas estas festividades. Ha participado en algunas actividades de diversas culturas y nos podría explicar cómo cuáles.
Sí, claro, he participado en lo que son algunas ceremonias mayas, puesto que se me han invitado a ser partícipe de estos eventos, y pues también algo que es bastante común ver acá en nuestro departamento, Alta Verapaz, son los tradicionales pavans en honor a santos que conmemora la Iglesia Católica, ¿verdad? Y pues todas estas festividades conllevan un sincretismo tanto de religiosidad cristiana como religiosidad maya, entonces pues sí he participado en estos eventos. ¿Nos podría explicar un poco sobre las actividades o algunos aspectos que a usted le gusten, en específico sobre su cultura? Pues como lo decía hace un rato, sería lo que es la Semana Santa y pues también otras actividades patronales. Muchísimas gracias por su tiempo. La cultura xinca es la más pequeña de las culturas que existen en Guatemala, no solo por su extensión territorial, sino por la cantidad de habitantes que sobreviven y siguen practicando las costumbres, el idioma que los representa. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística, se estima que hasta el año 2002 la cifra de descendientes de xincas es de aproximadamente 16.2, de los cuales solamente un aproximado de 250 personas habla actualmente el idioma xinca, en su mayoría ancianos. Historia: los xincas inmigraron desde Sudamérica a través del Océano Pacífico. Se cree que provienen de las culturas andinas, las cuales tenían una actividad comercial con los mayas durante el periodo postclásico. El territorio que abarcaba esta cultura comprendía parte del territorio de Santa Rosa, Jutiapa y Jalapa. Esta etnia fue descubierta por Pedro de Alvarado y finalmente fueron derrotados por los españoles durante el periodo de la conquista en 1575. Rodríguez Morales, Rendón, Aldana y Turcios, 2009. Después del periodo postclásico, las políticas hegemónicas de control colonizador se modificaron con el transcurso del tiempo, donde el pueblo xinca tuvo que renunciar a su cultura. Justo Rufino Barrios, durante su gobierno, devolvió parte de las tierras al pueblo xinca, pero por otro lado prohibió el uso público del idioma y de la indumentaria propia de los xincas, llevándolos al poste y azotándolos con el objetivo de que se ladinizaran. Consejo Coordinador del Pueblo Xinca de Guatemala. En la actualidad, los sobrevivientes de pueblos xincas conservan parte de su principio y valores culturales en porciones de tierras comunitarias. Su organización sociopolítica delega funciones en la administración de las tierras y conservación de principios y valores. De arroz. En algunas comunidades xincas es conocido como coche michen, son los pedazos de carne de marrano. Regularmente es huesito con arroz y sus especies naturales. Esta comida regularmente era preparada cuando una persona fallecía y brindada a las personas que hacen su sepultura. El vestuario que utilizan. Podemos observar que la vestimenta que las mujeres usan es un vestido blanco que llega a los tobillos con líneas de color rojo y verde, un cinturón rojo. Podemos observar que las vestimentas que las mujeres usan es un vestido. Y regularmente los hombres usan camisas blancas o camisetas blancas. La cultura garífuna. Sin duda, la cultura garífuna es una de las que ha mantenido viva la riqueza de sus costumbres, creencias, tradiciones, su lenguaje, sus rituales y, cómo no, la práctica en el cuidado de la naturaleza que dejaron sus antepasados a las nuevas generaciones, y en vez de que ésta se haya desvanecido, se fue enriqueciendo
y fortaleciendo durante el pasar del tiempo. La cultura maya fue una civilización establecida en México, Belice, Honduras, El Salvador y Guatemala. Mostraron dominio en la escritura, la astronomía, la arquitectura, la matemática y la medicina. Tan solo en Guatemala existen 22 idiomas mayas, productos del protomaya original. El achí, el quiché, el pocumchí y el quechí son tan solo algunos de los idiomas más comunes de nuestra región. Todos estos las practican y las transmiten en las comunidades mayas, dejando así en evidencia la herencia invaluable que nuestros ancestros nos han dejado. Al investigar acerca de la cultura ladina pude comprender que en Guatemala se le llama ladino a la persona que no se autoidentifique como indígena, así también a los mestizos y a quienes no posean sangre aborigen. En algunos aspectos, por ejemplo la vestimenta, los ladinos son influenciados por algunas culturas extranjeras. El pueblo xinca ya se está acabando. Ya solo los ancianos hablan el idioma y ya solo los ancianos valoran cada cosa de ese pueblo. Es una tristeza que no valoremos nuestro vestuario, nuestro idioma, cómo nosotros tenemos que comportar. Nunca debemos de dejar de valorar nuestra cultura, porque es muy importante, es lo que nos identifica como seres humanos, como los xincas. No deben de dejar que su cultura muera así, deben de luchar por esa cultura, por ese idioma. La belleza de Guatemala no solo está en su paisaje a la mujer, también se refleja en la belleza de la diversidad de sus culturas. El conjunto que forman las culturas de Guatemala se dividen en 4 culturas: la cultura maya, cultura garífuna, cultura xinca y cultura ladina. Cada una de ellas tiene sus propias tradiciones, costumbres, idiomas y danzas. Esto es un poco